Enid escapó bajo el sol ardiente del desierto, con la sombra de la traición de su propio padre y el peso de ser entregada como ofrenda. Llevaba en el alma la herida del abandono y el miedo de no pertenecer a ningún lugar. Pero en medio del rechazo, encontró refugio en un guerrero apache marcado por cicatrices y en un amor que, sin buscarlo, la convirtió en familia. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En la hacienda de la sombra, el silencio pesaba más que los muros de piedra, y para Elena Rivera era su único compañero. A sus 14 años, había aprendido a moverse como un fantasma entre los pasillos opulentos pero fríos, un secreto viviente cuya existencia era una mancha en el honor de su padre, don Alejandro de la Cruz. Su vida transcurría en los confines de una pequeña habitación y en los recovecos olvidados de la casa, siempre con la cabeza gacha y el alma encogida. A veces, el eco distante de los cascos de un caballo, galopando libre por las llanuras de Durango, llegaba hasta su ventana como el susurro de un mundo que le estaba prohibido, un mundo que, sin saberlo, estaba a punto de devorarla. La tarde de finales de verano caía pesada y polvorienta. El aire olía a tierra seca y a las flores moribundas del jardín de doña Inés, su madrastra. Elena estaba sentada junto a la única ventana de su cuarto, cosiendo con esmero un delicado pañuelo de lino. Sus dedos, ágiles y finos, movían la aguja con una precisión mecánica, un ritmo monótono que calmaba el murmullo de sus pensamientos. Rezaba en susurros, las oraciones que había aprendido de un viejo libro de pastas gastadas, pidiendo una piedad que nunca llegaba. No pedía amor, ni siquiera reconocimiento, solo pedía paz. Un ruido rompió la quietud de la hacienda, el trote de un caballo y el crujido de las ruedas de un carruaje en el patio principal. Elena levantó la vista. Las visitas eran raras y siempre anunciaban un cambio en la atmósfera helada de la casa. Escuchó la voz grave y autoritaria de su padre dando la bienvenida, seguida por el sonido metálico de unas espuelas. Un militar, pensó. La presencia de un extraño hacía que su propia invisibilidad se sintiera aún más profunda. Más tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja cobrizo, la sed la obligó a salir de su refugio. Con un cántaro de barro en la mano, se dirigió sigilosamente hacia el pozo del patio interior. Para llegar, debía pasar cerca del despacho de su padre. Una habitación prohibida, de la que siempre emanaba un aura de poder y frialdad. Las puertas de madera tallada estaban entreabiertas, y las voces masculinas flotaban en el aire denso. Al principio, solo escuchó palabras sueltas sobre tierras, ganado y conflictos en la frontera. Pero entonces, el tono de don Alejandro cambió. Se volvió más bajo, más afilado, como el filo de una navaja. Hablaba de la paz, una paz frágil con la tribu Chiricahua. Un tratado no es suficiente, dijo la voz del militar. Son salvajes, romperán su palabra. Hubo una pausa. Elena se detuvo, con el corazón latiéndole en los oídos. Tengo algo que ellos valoran, respondió don Alejandro, y su voz estaba desprovista de toda emoción. Una garantía, una ofrenda de paz que no podrán rechazar. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó un paso más, oculta en la penumbra del pasillo. Te entrego a la muchacha, dijo su padre con una claridad brutal. Es joven, virgen y obediente. No causará problemas. Ella garantizará la paz. La aguja que Elena aún sostenía en la mano se le escapó de los dedos y cayó al suelo de piedra con un tintineo casi inaudible. Se llevó una mano a la boca para ahogar un grito que no llegó a nacer. Una diminuta gota de sangre, del pinchazo olvidado en su dedo, brotó y manchó la manga de su sencillo vestido blanco. El mundo pareció detenerse. La muchacha, esas palabras resonaron en el vacío de su interior. Y comprendió que el objeto de la transacción, la ofrenda para los salvajes, era ella. El mundo no se derrumbó con un estruendo, sino con el peso aplastante de aquel silencio que siempre había sido su compañero. Esa noche, en su habitación, Elena no lloró. Miró el crucifijo y comprendió por primera vez que la salvación no vendría del cielo, sino que tendría que nacer de ella misma. El amanecer no trajo consigo la esperanza, sino la certeza de una ejecución que no requería de un verdugo. La primera luz del día se filtró por la estrecha ventana de Elena
una luz pálida y gris que parecía despojar al mundo de todo calor. La resolución que había encontrado en la oscuridad de la noche anterior se había solidificado en su alma, fría y dura como una piedra de río. Ya no era una niña asustada que rezaba por un milagro. Era una superviviente preparándose para la batalla, aunque sus únicas armas fueran el silencio y una voluntad inquebrantable. La puerta de su habitación se abrió sin la cortesía de un golpe. Era doña Inés, su madrastra, erguida y rígida. Sus ojos, fríos como esquirlas de hielo, la recorrieron con un desdén palpable, el tipo de mirada que se reserva para un objeto molesto que finalmente va a ser retirado. Sobre la cama raída, depositó un bulto de tela blanca y unas sandalias de cuero viejo. Sin decir una sola palabra, la mujer dio media vuelta y se marchó, cerrando la puerta con una suavidad calculada que resultaba más cruel que un portazo. Elena se quedó mirando la ropa. Era un vestido sencillo, de algodón crudo, el vestido de una sirvienta o el sudario de una novia destinada al sacrificio. Se levantó con movimientos lentos, casi rituales. El agua en la jofaina estaba helada, y el contacto con su piel la anclaba a la cruda realidad, impidiendo que su mente se fragmentara. Se lavó la cara y los brazos, como si quisiera borrar la identidad de Elena Rivera, la hija olvidada de la Hacienda de la Sombra. Luego, se sentó en el borde de la cama y comenzó a trenzar su largo y oscuro cabello. No fue un acto de vanidad, sino de preparación, un ritual para armarse de valor. Trenzó con una firmeza metódica, cada vuelta una silenciosa promesa de no quebrarse, de imponer orden en el absoluto caos de su destino. Antes de vestirse, buscó bajo su almohada el pequeño crucifijo de madera lisa y gastada, el único y preciado recuerdo de su madre. Lo apretó con fuerza en la palma de su mano, sintiendo el contorno suave de la madera. No era un rezo de súplica lo que brotó de su corazón, sino un juramento silencioso a la memoria de su madre. Sobreviviría. Con cuidado, deslizó el crucifijo dentro de la manga de su vestido, un secreto de fuerza y amor que la acompañaría. El vestido se sentía áspero contra su piel, una caricia incómoda que le recordaba su nueva condición. Ya no era ni siquiera la sombra de una hija de hacendado, era carga, un objeto de intercambio, vestida con el blanco de su propio sacrificio. Caminó hacia la puerta y la abrió. La hacienda estaba sumida en la quietud de la madrugada. Al cruzar el vasto patio interior, sus sandalias levantando un polvo fino a cada paso, vio a una de las sirvientas a lo lejos. Sus miradas se cruzaron por un instante, y la sirvienta apartó la vista rápidamente, como si temiera contagiarse de la desgracia de Elena. Nadie salió a su encuentro, nadie le ofreció una palabra de consuelo, ni una mirada de compasión. Era un fantasma partiendo de una casa de fantasmas. Junto a la entrada principal, una vieja y destartalada carreta de carga esperaba, enganchada a una mula flaca. Un hombre de rostro curtido por el sol y la indiferencia. El conductor la miró sin expresión y señaló la parte trasera del vehículo con un gesto brusco de la cabeza. No le ofreció la mano. Elena no la necesitaba. Se subió por sus propios medios y se sentó sobre unas mantas viejas y polvorientas, dándole deliberadamente la espalda a la imponente fachada de la casa, que nunca había sido su hogar. Entonces, escuchó el sonido que marcaría el final de su vida anterior. Un chirrido metálico, profundo y agónico, seguido de un golpe sordo y definitivo que retumbó en el aire prístino de la mañana. Eran las grandes puertas de hierro forjado de la Hacienda de la Sombra cerrándose. Aquel sonido fue la única y brutal despedida que recibió. Un portazo final que la separaba de todo lo que había conocido, sellando su pasado para siempre como la tapa de un ataúd. La carreta comenzó a rodar sobre el camino de tierra roja, en dirección a las áridas y distantes montañas que se perfilaban como dientes afilados en el horizonte. Ella no sabía a dónde iba, solo sabía que nunca volvería. Cuando las ruedas de la carreta dejaron de girar con una última y sufrida sacudida, el silencio opresivo de la hacienda fue reemplazado por el aullido del viento en los cañones, un sonido a la vez libre y aterrador. Habían sido 3 días de viaje, 3 días en los que el paisaje había mutado lentamente, la tierra fértil y verde de los dominios de su padre, dando paso a un terreno árido y rojizo, salpicado de rocas y cactus que se alzaban como centinelas deformes. El conductor no había pronunciado más de 10 palabras en todo el trayecto,
y Elena se lo había agradecido en silencio. Su indiferencia era un escudo que le permitía encerrarse en su propia mente, procesando el cataclismo de su vida, convirtiendo el miedo en una coraza de fría observación. La noche había caído por completo, y el frío de la montaña se colaba a través de las delgadas telas de su vestido. El conductor la agarró bruscamente del brazo y la obligó a bajar. El suelo era irregular y pedregoso. Frente a ellos, en un pequeño claro, ardía una hoguera. El fuego danzaba y crepitaba, arrojando chispas anaranjadas hacia un cielo tan oscuro y profundo que parecía un océano de tinta salpicado de diamantes. Elena nunca había visto tantas estrellas. Una figura se recortaba contra las llamas. Era un hombre alto, más alto que su padre, con los hombros anchos y una quietud que parecía absorber el sonido y la luz a su alrededor. El conductor de la carreta empujó a Elena hacia adelante, murmurando unas palabras en una lengua que ella no entendió. El hombre junto al fuego no se movió. Simplemente esperó a que ella estuviera a pocos pasos de él, bañada por la luz trémula de la hoguera. Entonces, por fin, pudo verle el rostro, y el aliento se le quedó atrapado en la garganta. Estaba curtido por el sol y el viento, surcado por cicatrices que contaban historias de violencia y supervivencia. Su cabello, negro como el ala de un cuervo, le caía suelto sobre los hombros, pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Eran oscuros, profundos, y parecían contener la misma oscuridad infinita del cielo nocturno. No había en ellos lujuria, ni siquiera curiosidad. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Solo una evaluación fría, distante y minuciosa, como la que un ranchero dedica a un caballo salvaje antes de decidir si vale la pena domarlo. La observó de arriba abajo, sin prisa, notando el vestido blanco manchado por el polvo del camino, la delgadez de su figura, la trenza oscura que le caía por la espalda. Elena sintió cómo cada fibra de su ser le gritaba que bajara la vista, que se encogiera, que se mostrara sumisa como se esperaba de una cautiva. Pero la niña que había llorado en silencio en la hacienda había muerto 2 noches atrás. En su lugar, había una joven que se aferraba a lo único que le quedaba, su propia alma. Reuniendo una fuerza que no sabía que poseía, levantó la barbilla y le sostuvo la mirada. El miedo era una corriente helada en sus venas, pero no dejó que asomara a sus ojos. Le devolvió la misma evaluación fría que él le dedicaba, en un acto de desafío silencioso. En aquel instante, en el corazón de las montañas de Chihuahua, se libró la primera batalla. Una batalla sin armas, sin palabras, solo con la intensidad de 2 miradas que chocaban sobre el fuego. Por una fracción de segundo, Elena creyó ver un destello de sorpresa en aquellos ojos impenetrables, antes de que una máscara de impasibilidad volviera a cubrirlo todo. Finalmente, Naco, el guerrero Chiricahua, hizo un leve gesto con la cabeza, una orden muda para que lo siguiera. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, y Elena no tuvo más opción que obedecer. La condujo a través de un pequeño sendero que serpenteaba entre las rocas hasta la entrada de un campamento. Era una aldea de chozas hechas de ramas y pieles, dispuestas en un círculo irregular. Estaba sumida en el silencio, pero era un silencio vivo, poblado por el sonido de respiraciones acompasadas, el olor a humo de leña y a cuero curado. Era un mundo completamente ajeno a todo lo que ella había conocido. Naco se detuvo frente a una choza pequeña, apartada del resto. Levantó la pesada solapa de piel que servía de puerta y le indicó con un gesto que entrara. No hubo violencia en el acto, pero tampoco delicadeza. Era una orden impersonal. Elena vaciló un instante y luego entró. El interior era oscuro y olía a tierra húmeda y a humo viejo. La solapa de cuero cayó a su espalda, sumiéndola en una oscuridad casi total y ahogando los sonidos del exterior. Sola en la extraña choza, escuchando los susurros lejanos en una lengua que no comprendía, Elena apretó con fuerza el crucifijo oculto en su manga y se dijo a sí misma: podrán aprisionar mi cuerpo, pero no mi alma. En la tierra de los Chiricahua, cada día era una batalla por la supervivencia, y Elena pronto descubrió que su mayor enemigo no era un guerrero con una lanza, sino el desprecio en los ojos de las mujeres. Su vida se convirtió en una rutina de trabajo agotador que comenzaba antes del amanecer. Acarreaba agua helada del arroyo hasta que sus hombros ardían, molía maíz sobre la piedra del metate
hasta que sus músculos temblaban de fatiga, y raspaba pieles hasta que sus manos quedaban en carne viva. Realizaba cada tarea sin una sola queja, moviéndose con una dignidad silenciosa que parecía enfurecer a las otras mujeres. Para ellas, ella era la Daikane, la mujer blanca, una extraña que no merecía más que su desdén. La ignoraban, hablaban a su alrededor en su lengua gutural y a veces soltaban risas crueles. Helena aprendió a construir un muro a su alrededor, a realizar su trabajo con la cabeza alta, sin dejar que su hostilidad la penetrara. Su promesa de no dejarse quebrar era su único escudo, y siempre sentía la presencia de Najko. Él la observaba desde la distancia, una figura silenciosa y vigilante en la periferia de su existencia. Su rostro era una máscara impenetrable, pero sus ojos la seguían a donde quiera que iba. No había compasión en su mirada, pero tampoco crueldad. Solo una atención intensa y desconcertante, que la hacía sentir como un enigma que él estaba decidido a resolver. Una noche, después de un día particularmente largo, mientras Helena se refugiaba en la soledad de su choza, la solapa de cuero se abrió de golpe. La figura de Najko llenó la entrada, sumiendo el pequeño espacio en la penumbra. Entró y dejó caer la solapa, encerrándolos en una intimidad tensa y silenciosa. Helena sintió un vuelco en el corazón, pero se obligó a permanecer quieta, a no mostrar el miedo que amenazaba con ahogarla. Najko se quedó de pie, simplemente mirándola en la oscuridad. Su presencia era abrumadora. Finalmente, su voz rompió el silencio. Un murmullo grave y profundo. ¿Tienes miedo? La pregunta era una prueba, un desafío. Él esperaba una mentira o una confesión entre lágrimas. Helena consideró sus opciones. Podía negar su miedo, un acto de orgullo vacío. Podía admitirlo, una rendición total. Pero en lugar de eso, eligió una verdad más profunda, una que era a la vez vulnerable y poderosa. Levantó la vista, sus ojos encontrando los de él. «No», dijo, y su voz, aunque baja, fue sorprendentemente firme. «No te tengo miedo a ti. Solo me duele no haber podido elegir». La honestidad brutal de su respuesta lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Vio una emoción genuina cruzar el rostro del guerrero, una incredulidad total. Él, que estaba acostumbrado a la sumisión o a la resistencia, no estaba preparado para la verdad desnuda de su dolor. Dio un paso vacilante hacia ella, levantando una mano como si fuera a tocarle el cabello. Fue un gesto instintivo, casi de consuelo, tan ajeno a su naturaleza que pareció sorprenderlo a él mismo. A mitad de camino, su mano se detuvo, antes de caer a su costado como si se hubiera quemado. Najko se dio la vuelta y salió de la choza a toda prisa, dejando a Helena sola en la oscuridad. Pero esta vez, ella sintió una fuerza invisible nacer dentro de sí. Justo cuando un pequeño rayo de esperanza comenzaba a brillar en el alma de Helena, la soledad y la desesperación regresaron con una fuerza renovada, llevándola a creer que escapar era quizás su única salida. La pequeña victoria de la noche anterior, aquel instante en que había desarmado al guerrero con la simple verdad de su dolor, se había desvanecido con la luz del día. Su acto de desafío no le había ganado el respeto de las otras mujeres. Al contrario, parecía haber intensificado su hostilidad. Ahora los susurros eran más afilados, las miradas más cortantes. Sentía su desprecio como una presencia física, un peso que se sumaba al agotamiento de su cuerpo. Esa tarde, mientras restregaba unas pieles junto al arroyo, el peso se volvió insoportable. Cada músculo le dolía. Sus manos eran un mapa de ampollas y cortes, y su espíritu estaba al borde del colapso. Miró más allá del campamento, hacia las imponentes montañas que se alzaban contra el cielo azul. Aquella naturaleza salvaje que tanto la había intimidado ahora, le parecía una promesa de libertad. Una libertad que probablemente la conduciría a la muerte por hambre o por las garras de un animal, pero sería una muerte elegida, una muerte libre. Con el corazón martillándole en el pecho, dejó caer la piel a medio limpiar y comenzó a caminar, con pasos sigilosos pero decididos, hacia la linde del bosque. La fuerza de un río no está en su estruendo, sino en su constancia para encontrar el camino. La voz, baja y rasposa como la corteza de un árbol viejo, la detuvo en seco. Se giró y vio a una de las ancianas de la tribu sentada a la sombra de un pino. A diferencia de las otras, sus ojos no contenían desprecio,
sino una sabiduría profunda y una calma insondable. Su rostro, surcado por miles de arrugas, era un testamento del tiempo y las pruebas superadas. La mujer le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Con cierta vacilación, Elena obedeció. «Te he observado», continuó la anciana, cuyo nombre era Tashina. «Llevas el espíritu de una luchadora en el cuerpo de un pájaro herido. Pero no entiendes al hombre que te trajo aquí. Crees que es tu carcelero, tu enemigo». Elena bajó la mirada. «¿Y no lo es?». Tashina guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en las montañas lejanas. «Lo que voy a contarte», dijo finalmente, «no se habla en este campamento. Es una herida que Najko lleva en el alma, una que nunca ha dejado que nadie vea». Y entonces, con una voz suave y cargada de un dolor antiguo, la anciana le contó la historia. Le habló de Najko, cuando era solo un niño de 12 años, enviado a un fuerte del ejército mexicano como intérprete por su inteligencia y su facilidad para aprender la lengua de los blancos. Allí, la esposa de un capitán, una mujer rica y de vestidos de seda, se fijó en él. Lo atrajo con dulces y palabras amables, alabando su mente brillante. Pero su amabilidad era la carnada de una trampa. En la soledad de sus aposentos, aquella mujer civilizada le robó su inocencia. Le enseñó que la intimidad no era un acto de conexión, sino un arma de poder y humillación. Le quitó su niñez y en su lugar plantó una semilla de vergüenza y odio hacia sí mismo y hacia la debilidad que ella había explotado. Regresó a nosotros meses después, concluyó Tashina, pero el niño que se fue nunca volvió. En su lugar, llegó un joven con el corazón cerrado y los puños siempre listos para luchar. Se convirtió en el guerrero más feroz, porque la guerra era más sencilla que la paz que había perdido. Aprendió a ver a las mujeres como objetos de placer o de desprecio, porque así fue como la única mujer blanca que conoció le enseñó a verlas. Es un hombre quebrado, niña, y lo que está quebrado no se arregla con miedo, sino con una fuerza silenciosa. Elena escuchaba, y cada palabra de la anciana era una daga que se le clavaba en el corazón. Las lágrimas que no había derramado por su propio destino ahora corrían libremente por sus mejillas. Lloraba por el niño de 12 años, solo y aterrorizado. Lloraba por el hombre que había construido un muro de crueldad a su alrededor para proteger los restos de aquel niño herido. Su propio dolor, su propia tragedia, de repente, se sintió conectada a la de él por un hilo invisible de sufrimiento compartido. Ya no era su captor, era su igual. Esa noche, el campamento se reunió alrededor de la gran hoguera central. Las llamas danzaban, proyectando largas sombras que se movían como espíritus. Elena vio a Najko. Estaba sentado un poco apartado del resto, solo, con la mirada perdida en el corazón del fuego. Su rostro, normalmente una máscara de dureza, revelaba un tormento que ahora ella podía comprender. Parecía increíblemente solo. Ignorando los murmullos de las otras mujeres, Elena se levantó. Con el corazón latiendo con una nueva resolución, caminó hacia él. No se detuvo frente a él, ni a su lado. Eligió un lugar a una distancia respetuosa, ni demasiado cerca para invadir su espacio, ni demasiado lejos para parecer indiferente. Y allí se sentó, en silencio. No dijo nada, no hizo ningún gesto. Simplemente se quedó, compartiendo su soledad, ofreciendo su presencia como un bálsamo silencioso. Najko sintió su llegada, su cuerpo se tensó, listo para rechazarla, para ordenarle que se fuera, pero no lo hizo. Levantó la vista y la miró. En sus ojos no encontró el miedo que esperaba, ni la lástima que despreciaba. Encontró una comprensión profunda, una empatía silenciosa que parecía decir, sé lo que es el dolor, no estás solo. Y entonces, algo dentro del guerrero finalmente se rompió. Una única lágrima, caliente y pesada, escapó de su ojo y trazó un surco limpio a través del polvo y la dureza de su mejilla. Elena no lo tocó, simplemente se quedó allí, compartiendo la oscuridad con él. Y supo, en ese instante, que todo había cambiado para siempre. Después de aquella noche junto al fuego, el silencio entre Elena y Najko se transformó. Ya no era un abismo de desconfianza, sino un puente de entendimiento tácito que se manifestaba en pequeños gestos. Una mañana, Elena encontraba fuera de su choza un trozo de carne de venado perfectamente asada. Otra tarde, Najko descubría una pequeña bolsa de cuero junto a sus armas, llena de hierbas medicinales.
No había palabras, solo acciones que hablaban de un cuidado mutuo y creciente. Pero esta frágil paz era una ofensa para algunos, y la tensión en el campamento, como una cuerda demasiado tensa, estaba a punto de romperse. Un guerrero llamado Chaco, defensor de las viejas costumbres, observaba este cambio con abierta hostilidad. Para él, la influencia de la mujer blanca estaba debilitando a su guerrero más fuerte, y su resentimiento crecía con cada día que pasaba. La confrontación estalló una noche, durante el reparto de la comida comunal. Era un momento de unión para la tribu, pero Chaco lo convirtió en un tribunal. Cuando Helena se acercó para recibir su ración, él tropezó deliberadamente con ella, haciendo que el cuenco de madera cayera y su escasa comida se derramara por la tierra. «Ten más cuidado, mujer blanca», gruñó, su voz cargada de desprecio. «Tu torpeza desperdicia la comida de los verdaderos Chiricahua. Quizás no es torpeza, sino un presagio. Esta mujer nos debilita, ha embrujado a nuestro guerrero más fuerte». Antes de que pudiera decir más, una figura se movió con la velocidad silenciosa de un puma. Nahco se interpuso entre Chaco y Helena. Su cuerpo era un escudo. La atmósfera festiva se evaporó, reemplazada por una tensión tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo. «Recoge la comida que tiraste, Chaco», dijo Nahco. Su voz era un susurro bajo y letal, más amenazante que cualquier grito. Chaco resopló, desafiante. «¿Vas a defender a esta cosa por encima de tu propia gente?» Nahco no apartó la vista de él, pero sus siguientes palabras fueron para toda la tribu. Su voz se alzó, clara y resonante en el silencio de la noche. «Ella no es una esclava», declaró, cada palabra cayendo con el peso de una piedra. «Ella camina a mi lado». Hizo una pausa, dejando que el significado de esa frase se asentara en la mente de todos. «Quien la insulte, me insulta a mí. Quien la amenace, amenaza a mi espíritu». Fue una declaración sin precedentes, una proclamación de pertenencia y protección, un vínculo sagrado reconocido ante los ojos de su pueblo. Chaco se quedó sin palabras, su rostro una máscara de furia e incredulidad. Sabía que desafiar a Nahco después de tal declaración significaría un combate a muerte. Con un gruñido de rabia contenida, retrocedió, pero sus ojos oscuros prometieron que la batalla solo se había pospuesto. En medio del silencio atónito del campamento, Nahco se giró lentamente para mirar a Helena. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Solo quedaban ellos dos. Por primera vez, él no la miraba como su cautiva, ni ella lo veía como su captor. En sus ojos, ella vio el reflejo de un guerrero que había elegido su bando, un hombre que había declarado su lealtad no a la guerra, ni a la tradición, sino al corazón. Y supo que, en ese momento, se habían atado el uno al otro con un lazo que ni siquiera la muerte podría romper. La declaración de Nahco resonó en el campamento mucho después de que el fuego se hubiera reducido a brasas. La mañana siguiente, el aire no se había limpiado de la tensión. Al contrario, estaba más cargado que nunca. Helena sintió el cambio de inmediato. Ya no era simplemente una extraña ignorada. Ahora era el epicentro de una fractura que dividía a la tribu. Algunos de los guerreros más jóvenes miraban a Nahco con una renovada admiración por su audacia, pero muchos de los mayores, y casi todas las mujeres, seguían la estela de resentimiento de Chaco. Sus miradas ya no eran solo de desprecio, sino de abierta hostilidad. Los susurros la seguían como una plaga. Helena se había convertido en un símbolo, la forastera que había roto el orden, la mujer blanca que había ablandado el corazón de su mejor guerrero. Este aislamiento, sin embargo, tuvo un efecto inesperado. En lugar de separarlos, los empujó el uno hacia el otro, obligándolos a crear un refugio en medio de la hostilidad. Se convirtieron en un mundo para dos. Nahco, que antes solo la observaba desde la distancia, ahora buscaba su compañía. Comían juntos, apartados del resto, compartiendo la comida en un silencio que ya no era tenso, sino cómodo y lleno de significado. Una tarde, mientras la miraba luchar torpemente para remendar una de sus camisas de cuero con un punzón de hueso, se acercó. Sin decir una palabra, tomó sus manos, giró la camisa y le enseñó la puntada correcta, una técnica que las mujeres Chiricahua aprendían desde niñas. Sus dedos, grandes y callosos, guiaron los de ella
con una sorprendente delicadeza. Fue la primera vez que la tocó con una intención que no era de mando, sino de enseñanza. A partir de ese día, comenzó a llevarla con él fuera del campamento, lejos de las miradas acusadoras. La llevó a los cañones silenciosos y a las mesetas barridas por el viento. Allí, en la inmensidad de la naturaleza, el juicio de la tribu se desvanecía. Le enseñó a identificar las huellas de los animales en la tierra seca, a distinguir el canto del halcón del de un águila. Le mostró qué plantas podían curar una herida y cuáles podían quitar la sed. Helena, a su vez, le ofreció fragmentos de su propio mundo. Una noche, sentados bajo un manto de estrellas, le recitó en voz baja una de las oraciones de su libro, no como un acto de fe, sino como la poesía que era. Le habló de los océanos que él nunca había visto, un concepto que a él le fascinaba. En ese intercambio de conocimientos, de mundos tan dispares, encontraron un profundo respeto mutuo. Él respetaba su inteligencia y su capacidad de adaptación. Ella respetaba su sabiduría y su conexión casi mística con la tierra que los rodeaba. Dejaron de ser un guerrero y su cautiva. Se convirtieron simplemente en un hombre y una mujer, aprendiendo el uno del otro. Una noche, la luna llena colgaba en el cielo como una perla de plata, bañando el paisaje con una luz espectral. La tensión en el campamento había sido especialmente alta ese día. Nazco la miró y con un simple gesto la invitó a seguirlo. La condujo por un sendero familiar hasta la orilla del río que serpenteaba por el valle. El agua corría sobre las piedras pulidas. Su murmullo era el único sonido en la quietud de la noche. Era el mismo lugar donde, semanas atrás, él la había observado con fría evaluación. Ahora, todo era diferente. Se detuvieron en la orilla. Nazco la miró, y en sus ojos, Helena vio una emoción tan profunda y vulnerable que le cortó la respiración. Sin decir nada, se arrodilló frente a ella, tomó una de sus manos y la sumergió en la corriente helada. Con una solemnidad casi sagrada, comenzó a lavar su mano, limpiando la suciedad del día, las pequeñas heridas, los callos que comenzaban a formarse. Era un acto de devoción, un bautismo. Sentía como si no solo estuviera limpiando su piel, sino también las heridas de su alma, las cicatrices de la humillación, las palabras crueles de Chaco y su gente. Cuando terminó, levantó la mano de ella, la sostuvo entre las suyas y la besó en la palma. Un gesto de reverencia que la hizo estremecerse. Luego, se puso de pie, sus rostros a escasos centímetros de distancia. La luz de la luna se reflejaba en sus ojos, y en ellos, Helena ya no vio al guerrero atormentado, sino al hombre que la había defendido, al niño que había sufrido, a su único aliado en el mundo. Lentamente, como si temiera romper un hechizo, él se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión arrebatada, sino de una ternura infinita. Fue un beso lento, profundo, que sellaba la promesa que él había hecho frente a toda su tribu. Era la confirmación de que ella era su hogar, su refugio, su paz. Helena le devolvió el beso, y en ese contacto, toda la soledad, todo el dolor y todo el miedo que había cargado durante tanto tiempo, finalmente comenzaron a disolverse. Se separaron, pero permanecieron cerca, sus frentes apoyadas la una en la otra. Un coyote aulló a lo lejos, un sonido solitario en la inmensidad de la noche. Pero por primera vez desde que había dejado la hacienda, Helena no se sintió sola en absoluto. Estaba exactamente donde pertenecía. La paz que siguió a su beso junto al río era tan perfecta, tan frágil, que parecía un sueño. Durante varios días, el mundo de Helena y Nazco se redujo a esa burbuja de serena intimidad. La hostilidad en el campamento no había desaparecido, pero había perdido su poder sobre ellos. Se movían en una órbita propia, comunicándose con miradas y roces sutiles que eran más elocuentes que cualquier palabra. Por primera vez, Helena sentía que pertenecía a un lugar. Por primera vez, Nazco sentía que no quería estar en ningún otro sitio. Pero los sueños, por hermosos que sean, terminan con el amanecer. Y el amanecer de su pesadilla llegó con el sonido distante de un cuerno de caza, no el de los Chiricahua, sino el toque metálico y arrogante del ejército mexicano. El sonido cortó el aire tranquilo de la mañana como un cuchillo. En un instante, el campamento pasó de una calma soñolienta a un hervidero de actividad febril. Los guerreros corrían hacia sus armas,
sus rostros transformados en máscaras de una furia fría y concentrada. Las mujeres agarraban a sus hijos y se apresuraban a buscar refugio en las cuevas ocultas en las laderas de la montaña. Nazco se giró hacia Helena, sus ojos oscuros llenos de una urgencia feroz. «Ve con las otras mujeres. Ahora», le ordenó. Su voz era el gruñido de un protector, no el de un captor. Pero Helena, por primera vez, negó con la cabeza. «Mi lugar está aquí», dijo. Su voz temblaba, pero estaba llena de una nueva determinación. «No voy a esconderme. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. Una docena de soldados a caballo irrumpieron en el claro del campamento, encabezados por el capitán Morales. Su rostro estaba congestionado por la rabia y la humillación de su anterior visita. Esta vez, no había venido a negociar. Por la deshonra a la bandera de México y el secuestro de una de sus hijas, gritó, desenvainando su sable. «No quedará piedra sobre piedra». La primera descarga de fusilería resonó en el cañón, y el mundo se disolvió en un caos de humo, gritos y el olor acre de la pólvora. Nazco se convirtió en un torbellino de violencia contenida. Se movía con una gracia letal, un espíritu de la muerte que aparecía y desaparecía entre los árboles. Su cuchillo y su tomahawk, encontrando su blanco con una eficacia aterradora. Pero a diferencia de otras batallas, esta vez su furia no era ciega. Luchaba con un propósito singular y desesperado: mantener la línea de soldados lejos de la parte del campamento donde estaba Helena. Cada enemigo que derribaba era un paso más que la mantenía a salvo. Incluso Chaco luchaba con la ferocidad de un león acorralado. En un momento, sus ojos se cruzaron con los de Naco, y en ellos no había rivalidad, solo la cruda unidad de hombres que defienden su hogar. Helena, fiel a su palabra, no se escondió. Su miedo era un nudo helado en el estómago, pero lo empujó hacia el fondo, transformándolo en una energía febril. Corría entre las chozas, llevando odres de agua a los guerreros sedientos, ayudando a una anciana a poner a salvo a los niños más pequeños, rasgando tiras de su propio vestido para vendar una herida superficial en el brazo de un joven combatiente. Se movía con un propósito, demostrando con cada acto que su lealtad ya no pertenecía al mundo que la había vendido, sino a este pueblo que, a pesar de todo, se estaba convirtiendo en el suyo. Naco la vio. En medio del fragor de la batalla, mientras esquivaba el golpe de una bayoneta, sus ojos la encontraron por un instante. Vio su valentía, su determinación, y su corazón se hinchó con una mezcla de orgullo y terror abrumador. Tenía que terminar la batalla rápido, tenía que protegerla. Fue entonces cuando ocurrió. Un soldado, desorientado y presa del pánico, disparó su fusil a ciegas. La bala perdida cruzó el claro en un silbido mortal. Najo estaba a punto de abalanzarse sobre un enemigo cuando, por el rabillo del ojo, vio un destello de movimiento. Vio el vestido blanco de Helena vacilar. Vio cómo se llevaba una mano al abdomen, con una expresión de sorpresa en el rostro. Y luego, la vio desplomarse, lenta, silenciosamente, sobre la tierra polvorienta. Una mancha de un rojo brillante, terrible, floreció en la tela blanca. El tiempo se detuvo. Los sonidos de la batalla, los disparos, los gritos, el choque de metales se desvanecieron hasta convertirse en un zumbido sordo y distante en los oídos de Naco. El soldado al que estaba a punto de matar ya no existía. El mundo entero se había reducido a la imagen de Helena cayendo. Un rugido brotó de lo más profundo de su ser. No fue el grito de guerra de un guerrero, sino el aullido de un animal al que le han arrancado el alma. Fue un sonido de pura agonía, de una pérdida tan absoluta que hizo que incluso sus enemigos se detuvieran por un instante. Sin un segundo de vacilación, abandonó su lucha. Dejó a su oponente con vida, su espalda vulnerable a un ataque, pero no le importó. Corrió como nunca antes lo había hecho, no hacia la batalla, sino alejándose de ella. Cada paso era una oración desesperada. Llegó a su lado y cayó de rodillas, recogiendo su cuerpo inerte entre sus brazos. La giró para protegerla, cubriéndola con su propio cuerpo, convirtiéndose en un escudo humano contra la lluvia de fuego. Su rostro se contrajo de dolor al ver la herida, la sangre que manaba, tiñendo sus manos de carmesí. La feroz resistencia de los Chiricahua,
combinada con la pérdida de su líder moral en la batalla, finalmente hizo mella en los soldados. Comenzaron a retroceder desorganizadamente, dejando atrás a sus muertos y heridos. El estruendo de la lucha fue reemplazado por los lamentos de los heridos y el crepitar del fuego en una choza cercana. Pero Nahco no oyó nada de eso. Arrodillado en medio de la devastación, acunaba el cuerpo de Helena, meciéndola suavemente. No sabía si respiraba. No sabía si la había perdido para siempre. Acercó su rostro al cabello de ella, inhalando su aroma. Y una promesa rota, un juramento desesperado, brotó de sus labios en un susurro. «Me quedaré», susurró contra su sien. «Me quedaré contigo». La paz que habían construido en su pequeño mundo para dos era tan real y a la vez tan frágil como una telaraña al amanecer, y se rompió con un sonido que no pertenecía a aquellas tierras. El galope pesado y metálico de caballos herrados sobre la roca. Un grito de alarma se alzó en el campamento, agudo y penetrante, y en un instante, la tranquila rutina de la aldea se transformó en una febril preparación para la guerra. Nahco apareció junto a Helena como si se hubiera materializado de la nada. Su rostro era una máscara de granito, pero sus ojos ardían con una furia protectora. «Quédate detrás de mí», le ordenó. Su voz era un gruñido bajo. Esta vez, Helena no obedeció ciegamente. Se puso a su lado, no detrás. Un gesto que decía, «Enfrentaremos esto juntos». Un destacamento de soldados mexicanos, una docena de hombres con uniformes azules manchados de polvo y rifles que brillaban ominosamente bajo el sol, irrumpió en el claro central del campamento. Al frente cabalgaba el capitán Morales, el mismo oficial que había visitado la hacienda. Su rostro mostraba una sonrisa de arrogancia y desprecio. «He venido a reclamar la propiedad de don Alejandro de la Cruz», anunció, su voz resonando con una autoridad artificial. Sus ojos se posaron en Helena. «La ley está de mi lado, indios. Entreguen a la muchacha, y tal vez seamos misericordiosos». Nahco dio un paso al frente, con Helena justo a su espalda. Chaco y los otros guerreros emergieron de entre las chozas, con arcos tensos y rostros sombríos. Por un momento, la tribu pareció dudar, sus lealtades divididas. ¿Debían luchar por la mujer blanca que había causado tanta discordia? Pero la arrogancia de Morales borró cualquier duda. «No tengo tiempo para negociar con salvajes», espetó, viendo su vacilación. «O me la entregan ahora, o tomaremos lo que es nuestro, y quemaremos este miserable nido de ratas hasta los cimientos». La amenaza no fue solo contra Helena, fue contra todos ellos. Fue una declaración de guerra contra su hogar, su gente, su existencia. En ese instante, Chaco se colocó al lado de Nahco, no por Helena, sino por el honor de los Chiricahua. La tribu se unió. «Ella no es una propiedad», respondió Nahco, su voz tranquila, pero vibrante de poder. «Y esta es nuestra tierra. Márchate ahora, o no te marcharás nunca». La sonrisa de Morales se desvaneció. Con un grito de rabia, levantó su pistola y disparó al aire. Fue la señal. El mundo explotó en un caos de gritos, disparos y el silbido mortal de las flechas. La batalla no fue un despliegue de tácticas, sino un torbellino de violencia visceral y desesperada. Nahco se movía como un espíritu de la venganza. Su cuchillo y su tomahawk eran extensiones de su furia, pero su furia no era ciega. Cada movimiento, cada golpe, estaba calculado para mantener a raya a los soldados que intentaban acercarse a Helena. Ella, por su parte, no se quedó paralizada por el miedo. El terror era un nudo helado en su estómago, pero la adrenalina y un instinto protector que no sabía que poseía, la impulsaron a actuar. Vio a los niños pequeños llorando, a los ancianos tratando de buscar refugio. Corrió hacia ellos, agarrando sus manos, guiándolos hacia la seguridad de un saliente rocoso detrás del campamento. Su vestido blanco era una mancha visible en medio del caos, un faro de coraje inesperado. La batalla era un infierno de humo y pólvora. Los soldados, superados en número y en conocimiento del terreno, comenzaron a retroceder. Una victoria chiricahua parecía inminente. Helena, habiendo puesto a salvo a los niños, se asomó para buscar a Nahco. Lo vio en el centro de la refriega, luchando espalda con Chaco. Un sentimiento de orgullo y amor la inundó. Fue entonces cuando un soldado que se retiraba, herido y en pánico, se giró y disparó su rifle a ciegas hacia el campamento.
Helena no escuchó el disparo, solo sintió un golpe brutal y ardiente en su abdomen, como el puñetazo de un gigante de hierro. El aire se le escapó de los pulmones. Una expresión de pura sorpresa cruzó su rostro antes de que el dolor la envolviera en una marea negra. Sus rodillas se doblaron y se desplomó sobre la tierra roja. Desde el otro lado del claro, Najko la vio caer. El mundo se detuvo. Los sonidos de la batalla se desvanecieron en un zumbido distante. Lo único que existía era la imagen de su vestido blanco manchándose de un rojo oscuro y brillante. Un sonido gutural, inhumano, un rugido de pura agonía y rabia primigenia, brotó de lo más profundo de su ser. Un lamento que silenció la batalla por un instante. Ignoró al soldado que tenía delante. Dejó caer su tomahawk. El guerrero desapareció, y solo quedó el hombre. Corrió a través del campo de batalla como si el mismo diablo lo persiguiera, sin importarle las balas que pasaban zumbando a su lado. El universo entero se había reducido a un solo punto. La mujer que yacía en el suelo llegó a su lado y cayó de rodillas, reuniéndola en sus brazos. Usó su propio cuerpo como escudo, protegiéndola de una amenaza que quizás ya había pasado. La batalla terminó a su alrededor. Los últimos soldados huyeron en desbandada, perseguidos por los gritos de victoria de los Chiricahua, pero Najko no escuchó nada. Solo oía el débil latido del corazón de Helena contra su pecho. La aldea estaba a salvo, pero su mundo se estaba desangrando en sus brazos. La abrazó con fuerza, meciéndola suavemente, su rostro enterrado en su cabello. El humo de la pólvora comenzó a disiparse, revelando la devastación. En medio de aquel silencio roto solo por los lamentos de los heridos, Najko le susurró una promesa, un voto sagrado, no a los espíritus de la guerra que acababa de abandonar, sino a ella. «Me quedaré», susurró. «Me quedaré contigo». De las cenizas de la batalla, una nueva vida, frágil pero decidida, comenzó a brotar. Los días que siguieron a la lluvia de fuego fueron un borrón de dolor y recuperación para la tribu, pero para Najko solo existía el interior de la choza donde Helena luchaba por aferrarse a la vida. El mundo exterior, con sus ritos funerarios por los guerreros caídos y la reconstrucción de las viviendas dañadas, apenas existía para él. Su vigilia era absoluta. Se sentaba a su lado día y noche, un guardián silencioso e inamovible. Tashina, la anciana sabia, fue quien extrajo la bala y cosió la herida con habilidad, aplicando cataplasmas de hierbas que olían a tierra y a pino. Pero fue la devoción de Najko la que actuó como el verdadero bálsamo. Cuando la fiebre la consumía, él le enfriaba la frente con paños húmedos. Cuando era incapaz de tragar, él le daba de beber caldo, gota a gota, como si alimentara a un pajarillo. Le hablaba en susurros, contándole historias de las estrellas y las montañas, llenando el silencio con la vibración tranquilizadora de su voz. Toda la tribu fue testigo de esta transformación. Vieron al guerrero más temido y distante convertirse en el más tierno de los cuidadores. Chaco, cuyo rostro llevaba una nueva cicatriz del combate, a menudo se detenía cerca de la entrada de la choza, observando en silencio. La hostilidad en sus ojos se había desvanecido, reemplazada por un asombro que lentamente se convirtió en respeto. Aquella mujer blanca no había debilitado a Najko, lo había hecho más fuerte. Le había dado una razón para vivir más allá de la venganza y la guerra. Helena se había ganado su lugar, no por nacimiento, sino por sangre y sacrificio. Pasaron las semanas. La herida de Helena comenzó a sanar, dejando una cicatriz de un blanco plateado sobre su piel. A medida que sus fuerzas regresaban, también lo hacía la vida en el campamento. Un día, apoyada en el brazo de Najko, salió por primera vez de la choza y fue recibida no con miradas de desprecio, sino con sonrisas tímidas y gestos de bienvenida. Cuando estuvo completamente recuperada, Najko supo que era el momento de cumplir la última parte de su voto. Convocó a los ancianos y a todo el pueblo frente al fuego central. Con una solemnidad que nadie le había visto antes, sacó una de sus flechas de guerra, una que había usado en innumerables batallas. Ante los ojos de todos, la partió sobre su rodilla con un chasquido seco. El sonido pareció resonar con la finalidad de un juramento. «El camino de la guerra por la guerra ha terminado para mí», dijo, su voz clara y firme. «Ahora lucho por la vida, por mi hogar». Su mirada se encontró con la de Helena. «Por mi familia»,
Elena se acercó a él. De la manga de su vestido, sacó el pequeño crucifijo de madera, el último vestigio de su vida pasada. Se lo entregó. No fue un acto de conversión religiosa, sino un gesto de confianza absoluta, la entrega de su propio pasado y su fe en el futuro que construirían juntos. Nahko lo tomó y lo guardó en una pequeña bolsa de cuero que colgaba de su cuello, junto a sus propias medicinas sagradas. Su boda se celebró esa misma tarde, bajo la sombra de un roble ancestral. No hubo vestidos de seda ni altares de oro. Se cubrieron con una misma manta, un símbolo de unidad, y bebieron de un solo cuenco de agua, un símbolo de que compartirían todo lo que la vida les ofreciera. Los ancianos los bendijeron, y toda la tribu, incluido Chaco, celebró su unión. Elena ya no era la daikane, era la que camina a su lado, una parte del pueblo. Pasó un año. La paz se asentó sobre el campamento como un manto cálido. Nahko se convirtió en un líder respetado, su ferocidad atemperada por la sabiduría y la compasión. Elena aprendió su lengua, sus costumbres y sus historias, y a su vez, ella les enseñó canciones y relatos de su mundo. Se convirtió en un puente entre dos culturas. Una tarde de primavera, cuando los cactus florecían en el desierto, Elena dio a luz a un niño sano y fuerte. Nahko entró en la choza, después de que los llantos del bebé llenaran el aire, su corazón latiendo con una mezcla de terror y alegría abrumadora. Tashina le entregó el pequeño bulto envuelto en pieles suaves. Nahko sostuvo a su hijo por primera vez. Miró el pequeño rostro, los ojos oscuros que lo observaban con una confianza infinita, los diminutos dedos que se aferraban a uno de los suyos, y el último muro de hielo alrededor de su corazón se derritió para siempre. El niño herido dentro de él, aquel que había sido dañado en un fuerte lejano, hacía tantos años, finalmente encontró la paz. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad tan pura que casi dolía. «Se llamará Mateo», susurró Elena, agotada pero radiante. Un regalo de Dios, un nombre de su mundo para un niño de ambos. Esa noche, se sentaron juntos a la entrada de su choza, la familia que habían forjado en el fuego. El bebé dormía plácidamente en brazos de Elena. Nahko pasó un brazo alrededor de ella, atrayéndola hacia sí. El sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y comprendieron que el verdadero hogar no se construye con piedra o barro, sino con dos almas rotas que tienen el coraje de aprender a unirse en una sola. La historia de Elena y Nahko es más que un eco de las viejas tierras de México. Es un recordatorio eterno de que las heridas más profundas no se curan con el tiempo, sino con el valor de un corazón que se atreve a comprender a otro. Su viaje nos lleva desde la fría sombra de una hacienda hasta el abrazo de una tribu, mostrándonos que el amor verdadero no busca poseer, sino liberar. No es un contrato, sino un refugio. Ellos, dos almas rotas por mundos que los despreciaron, encontraron en sus cicatrices un lenguaje común y construyeron un hogar no con ladrillos, sino con respeto y ternura. A veces, el corazón es como un desierto. No sabemos qué puede florecer hasta que alguien tiene el coraje de ofrecerle la primera gota de bondad. Esa simple gota de empatía puede transformar el paisaje más árido en un lugar donde la vida puede comenzar de nuevo. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia. Piensa en los muros que construimos entre nosotros, basados en el miedo y los prejuicios. Si esta historia ha tocado tu corazón, considera la posibilidad de llevar un poco de calor a quienes lo necesitan a tu alrededor, porque un simple gesto de aceptación puede ser el refugio que alguien ha estado buscando durante toda su vida. A continuación, tienes dos historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de nuestro canal.